Vamos a meternos en el capítulo económico. Ustedes saben, habló el presidente de la República el otro día en el Parlamento, hizo algunos anuncios de rebaja tributaria. Luis Custodio está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Leo? Bien. Buenas tardes para todos. Sí, las novedades que dio a conocer el presidente de la República hace 6 días ante la Asamblea General ya han sido bastante difundidas. Vamos a tratar de procurar dar algún elemento más para la comprensión de un tema que es bastante complejo para todos, sin dudas. Mañana jueves, lo decían más temprano ustedes, la Comisión de Hacienda del Senado de la República va a comenzar un tratamiento que se pretende sea exprés para que el proyecto de ley que establece modificaciones en la aplicación de IRPF, IAS y también de algunos otros impuestos que tienen que ver con el sector corporativo puedan aplicarse rápidamente. Va la ministra de Economía, mañana para arrancar el tema e inmediatamente tratar de aprobarlo, luego a diputados y lo mismo, tratamiento rápido, veloz, tiene los votos de todos los sectores, incluso del Frente Amplio que ya se ha comprometido, ¿verdad? Por lo tanto, esto va a salir adelante. El texto del proyecto, antes de pasar a los puntos cada uno de ellos, recordemos que establece en su último artículo, el 8º, que la vigencia de esta propuesta es al 31 de diciembre de 2023. Como hablamos de impuestos anuales, IAS y IRPF, se entiende que es para todo este ejercicio. No bien se pueda resolver en el Parlamento y se pueda aprobar, inmediatamente comenzará a aplicarse, se sentirá esto en la quita de aquellos que van a tener un menor aporte. Los meses anteriores a eso, supongamos que sale en abril, ¿qué va a pasar con enero, febrero y marzo? Bueno, al final de la liquidación se pondrán al día y se ajustará esa liquidación, pero es sí para este ejercicio. Vamos a centrarnos hoy en IRPF categoría 2, que es el que compete a los trabajadores, que afecta un 33% de los trabajadores en Uruguay, y en el IAS, que se aplica sobre los pasivos y que afecta algo así como el 24% de los pasivos. Una aclaración, estos son datos del año 2020, porque es la última declaración que tenemos de DGI, no hay más, lamentablemente, donde podamos ver los detalles. Por eso nos remitimos a ese momento. No hay otra información pública actualizada al respecto. Vamos primero por el IRPF y ya con la primera placa. Así comenzamos a avanzar en esto. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, los primeros cambios en IRPF tienen que ver con las deducciones. Los que ganan menos, trabajadores que ganan menos de 60.000 pesos líquidos, pasan a deducir un porcentaje mayor por todo aquello que deducimos, que es aportes jubilatorios, gastos de salud, también pueden ser gastos por hijos y préstamos hipotecarios, si es que caben en este caso, y pasa de 10 a 14%. Podemos deducir más, por lo tanto, pagaremos menos. Por encima de 60.000, siguen como está, 8%. Esta medida, la de pasar de 10 a 14, alcanza unas 63.000 personas que directamente dejan de aportar porque estas mayores deducciones les terminan corriendo el mínimo no imponible, ¿se entiende? Al pasar a aportar 0, tienen reducciones de diferente monto. Algunos ejemplos los podemos ver en el cuadro de abajo. Ahí creo que está claro. 42.000 pesos pagarían. Tendrían menos aporte por 250 pesos. En el caso de los 50.000 tendrían unos 520, 62.630 aproximadamente. Esos son los ingresos que tendrían ahora, a diferencia de los que tienen con el funcionamiento actual del proyecto, si es que se aplica del código, digamos, si es que se aplica esta reforma. No más allá de 650 pesos aproximadamente. Dejarían de pagar 650 pesos más o menos. Ahí está. ¿Por qué? Porque vos dejás... Los que ganan 60.000 pesos en la mano. Ahí está, porque vos dejás de aplicar. Ahí está. Y lo que pasás a tener es una diferencia que más o menos está en ese orden. Y ahora lo vamos a ir explicando mejor. ¿Qué pasa? Y mantenemos por un momento más esa placa, la primera, por favor. ¿Qué pasa con los que ganan más de 60.000 líquidos? Bueno, siguen deduciendo por 8%. Hablamos de un número de trabajadores que no conocemos. Es el grueso de quienes aportan, que a números de 2020, de vuelta es la información que tengo, eran unos 437.000 trabajadores en total. Y la reducción de las deducciones los pueden ubicar igual en una franja donde todavía tengan algún beneficio que podría alcanzar unos 600 pesos, no más, como también se ve en el cuadro en la parte negra. Esto en cuanto a las deducciones. Pasemos ahora a las deducciones por hijo. O sea, primero era el cambio del porcentaje por el que podemos deducir. Ahora deducciones por hijo en esta placa.
Todas las personas que tienen hijos se benefician de esto. Depende siempre de su nivel de ingreso. Cuando hablo de esto me refiero a la modificación. Hijos menores de 18 años. Ahí está, exactamente. Es una deducción por hijo que hoy era hasta 13 BPC y que pasa, de acuerdo con el proyecto, a 20 BPC. O sea, de 73.580 pesos anuales a 113.200 anuales. A ese monto se le debe aplicar el 14%, si tiene ingresos líquidos hasta 60.500. Y si el salario superior, se mantiene la tasa de deducción vigente, que es del 8%. Ejemplo, una persona que gana más de 60.500, antes descontaba el 8 de 73.580 y ahora va a descontar de 113.200. Y en el caso de menor ingreso, antes descontaba el 10 y ahora el 14, pero también cambia la cantidad, de 73.580 antes y ahora de 113.200. ¿Se entiende? Como se mueven las dos variables, en el caso de quienes tienen menos de 60.000, ven los dos beneficios, el incremento de la tasa por la que se deduce y también el monto. Representa aproximadamente esto una reducción del impuesto de 460 pesos por hijo para quienes ganan por debajo de 60.500 y unos 265 pesos por hijo para quienes ganan más de 60.500. Siempre estamos hablando dato mensual. Vamos a la placa siguiente, porque acá tenemos que ver también cómo se aplica la modificación en los arrendamientos, en los alquileres. Acá lo que baja es la tasa de deducción. Estaba en 6 y aumenta a 8, mejor dicho, aumenta la tasa de deducción, es menos el aporte. Un arrendamiento de 20.000 pesos mensuales podía deducir unos 1.200 pesos, ahora podrá deducir 1.600. Esto es el cambio, es bien concreto, son 400 pesos más en ese ejemplo. Y veamos la última modificación de IRPF ahora, que tiene que ver, en la siguiente placa, con los créditos hipotecarios, también cooperativas ingresan acá. Lo que tenemos es una deuda hipotecaria en la que se amplía el tope. Escuchemos bien, porque acá también operan más de una variable. Sube el monto anual por cuotas pagas al aumentar el tope autorizado y también el porcentaje que deduce, porque se aplica el 14% para quienes ganen menos de 60.000 líquidos. No nos olvidemos que tiene que ser inmueble único en el que vivís y permanente, además. Un ejemplo, si gana menos de 60.000 pesos y paga cuotas de 15.000 pesos mensuales, por ejemplo, para una casa que no está tasada, atención, en más de 137.500 dólares, bueno, son unos 2.100 pesos de deducción mensuales. Antes eran 1.500, por lo tanto ahí tenemos una diferencia de 600 a favor. Pero además, antes, esos 1.500 eran hasta un valor de 109.000 dólares. Quien tenía una casa tasada por encima de eso no podía rescatar nada, porque no podía aplicar esa deducción. ¿Se entiende? Estos son entonces los temas importantes que tienen que ver con IRPF. Luis, por supuesto, sí, a ver. Para aclararlo también, Sí. Un ciudadano común, el ejemplo que tú pusiste, que gana hasta 60.000 pesos líquidos. Sí, Si yo tengo 2 hijos, ahí está. puedo deducir el alquiler, pago 20.000 pesos de alquiler, y esto que estás señalando del valor de la propiedad, yo agarro todo el beneficio de cada uno, digamos. Tú sumás 400, 500, Ahí 600 está. y podés llegar a 2.000 algo mayor. acá. A eso iba a ir, precisamente. Bien. Hay que tener en cuenta esto. Como son más de una variable y todas se pueden aplicar, la casuística es muy amplia. Para una Sí, para persona, cada caso, claro, digamos. que gana menos de 60.000 pesos, que tiene 2 hijos menores, a cargo, que los tiene deducidos de su declaración, porque también en un hogar a veces los tiene un cónyuge, a veces el otro, a veces uno cada uno. No confundamos. Menos de 60.000 pesos, que alquile una casa o que pague un préstamo hipotecario, que tenga los 2 hijos dentro de su liquidación, podría ir sumando cada uno de estos porcentajes que indicamos. Bien. Y tener, sí, quizás una rebaja de 2.000 y algo de pesos en Por la mes. carga impositiva, ¿verdad? Pero es casuística bastante amplia, las combinaciones son muchas en torno a este tema. ¿Te parece que pasemos al IAS? ¿Sí? Dale. Ya vamos a ver la próxima placa. IAS de es el impuesto a a los la asistencia a la jubilados. seguridad social que precisamente aplica sobre jubilados y pensionistas, Pensionistas. ¿verdad? Bueno, vamos a recordar el esquema actual. El mínimo no imponible al día de hoy es 45.280. Esa parte marrón que no paga, 75% de los pasivos, unos 547.000 que no pagan. Después empiezan las franjas, la amarilla 10, 24 la siguiente, 30 la siguiente, la roja, y ahí están casi que el 25% de los pasivos, unos 179.000 pasivos. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Qué cambia? ¿Qué se corre el mínimo no imponible
a 50.940, ese que estaba antes en 45.280. Por lo tanto, esa es la franja de amarillo un poco más oscuro que se ve entre el marrón y la otra franja del 10%. Bueno, unos 20.000 pasivos automáticamente dejan de pagar porque pasan a quedar dentro del mínimo no imponible. Es el principal cambio en el caso de jubilados. Ahí se corrió la franja, digamos. ¿Verdad? Claro. Lo importante es saber cuánto pueden dejar de pagar. Y acá lo vemos, sí, en la siguiente placa. Por favor, vamos avanzando con esto. En la placa que sigue podemos estar observando precisamente cómo se aplican estos cambios. ¿Por qué como máximo los 566 pesos para los que ganan menos de 50.940 que yo pongo allí? Porque si ganan 47.000 pesos, por ejemplo, son 172. Si ganan 48.500 son 244. Y así sucesivamente hasta llegar a esos 50.940 que significan, como decíamos, 566 pesos. Depende de cuánto por debajo de ese nuevo mínimo no imponible estemos. ¿Se entiende? Eso es entonces lo que podría rescatarse. Se deja de pagar, pero en algunos casos lo que se deja de pagar pueden ser 500, 300 o 120 pesos. Lo último es la deducción de arrendamientos, que también aplica para los pasivos y lo vemos ya en la última placa. Hablamos del reintegro, un 6% por inmuebles, hasta ahora era así, pasa al 8%, o sea, amplía la base no imponible, ¿verdad? Por ejemplo, un alquiler de 20.000 pesos, la deducción pasa de 1.200 a 1.600 pesos mensuales. Esto aplica igual que lo que veíamos con el IRPF, ¿verdad? Se corre la franja de mínimo no imponible por ese monto. Claro está que en la medida que uno va aplicando una deducción tras otra, la franja de nuestro mínimo no imponible puede correrse, ¿verdad? Podemos quedar en determinada situación. Entonces, insisto que cada caso es particular, que cada uno haga sus cuentas o se asesore, pero los montos no varían mucho de los que dimos, cada uno por su lado y en alguna cuestión acumulado. No es exhaustivo esto porque las combinaciones, insisto, son muchas y por otro lado hay cuestiones en las que falta información. Hay dos aspectos fundamentales acá que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, en mi caso personal, para elaborar esto, consulté el proyecto, vi lo que presentó la ministra ante los legisladores la semana pasada, conversé con expertos, no solamente en el área de la economía, sino también en el manejo tributario, pero no pude acceder a mayor información y ellos tampoco, a datos más desagregados de los que son públicos hasta el día de hoy. Por eso, por ahí puede haber una duda. Y otro componente no menor es que, como decíamos antes, el proyecto ingresa ahora en el Parlamento. Va a haber discusión, breve pero discusión al fin, puede haber algún ajuste y quizás después ese proyecto incluso, una vez que se apruebe en el Parlamento, requiera reglamentación. Por lo tanto, algún ajuste, aunque sea menor, puede haber aún. Pero lo que tenemos hoy sobre la mesa, con la información que accedemos, es lo que compartimos recién. Perfecto. Gracias, Luis.